¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar en sintonía de Canal 8, su señal positiva, y que el día de hoy usted sea el principal invitado de este programa. Bienvenido a Tiempo de Gracia una vez más. Su servidora Rocío Sosa le acompaña en estos minutos. Quédese y no nos cambie, que estamos compartiendo y profundizando acerca de los 5 componentes de la confesión: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y el día de hoy nos toca profundizar en el segundo componente de la confesión, que es el dolor por los pecados. Así que no nos cambie, que hay mucho que Jesús quiere decirnos al corazón. Y preste atención a la frase del día de hoy, y dice de la siguiente manera: la santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar y sobre todo con la capacidad de reconciliación y perdón. Y esto lo decía su santidad el Papa Benedicto XVI. Y recuerda entonces esto, que es muy importante, lo que decía este gran Papa, que la santidad consiste en esa capacidad de poder ver nuestra realidad, esa capacidad de conversión, de volvernos al Señor, de buscar, dice, esa confesión, esa reconciliación. Pero este sacramento tan precioso que hemos estado profundizando tiene 5 componentes, y uno que es muy indispensable, no podemos nosotros suplirlo, evadirlo o quitarlo, es el dolor por el pecado. En el programa anterior estuvimos profundizando acerca del examen de conciencia, de reflexionar sobre nuestra conducta, cómo podemos hacer un mejor examen de conciencia, pero ahora vamos con este, que vuelvo a recalcar: el dolor por el pecado es indispensable para que este sacramento venga a impactarnos con todo el poder, para que el sacramento de la confesión descienda con todo el poder del Espíritu Santo, nos sane, nos libere, nos transforme. Por lo tanto, no podemos dejarlo pasar por alto. Y por un instante pensemos qué es el dolor por los pecados. Acá no estamos hablando solamente de un sentimiento, y quiero enfatizar esto porque nosotros somos seres con emociones que Dios las ha puesto en nuestro corazón, pero cuando hablamos de materia de pecado, nuestra emoción no nos va a dar el parámetro de perfección, por decirlo así, porque vuelvo a recalcar, según la conciencia, cómo esté formada, una persona puede sentirse muy mal por haber cometido una falta o simplemente ser indiferente. Por eso es que dentro de la primera parte del sacramento de la confesión es el examen de conciencia, leer, que esto es muy importante e indispensable, leer las Sagradas Escrituras, profundizar en lo que nos dice también la Iglesia acerca de los pecados capitales, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, para formar esa conciencia. Porque si nuestra conciencia no está bien formada, podemos hacer una comparación. Una persona que está tratando de formarse no solo intelectualmente, sino espiritualmente y moralmente, en comparación de una que no cree que sea importante esta área de su vida, pues pueden cometer la misma falta, por decirlo. Vamos a ir a un extremo, ¿verdad? Ambos pueden cometer robo o un asesinato, y puede ser que esta persona bien formada, por la misma razón que se ha estado formando y la luz del Espíritu, se da cuenta de la magnitud de lo que ha hecho. Mientras que tal vez esta otra persona que no le ha dado importancia, pues pueda sentir un poco de quizá conciencia moral, o un poquito quizá de respeto humano, o cierta incomodidad, pero no realmente un dolor interno, un dolor en el alma por lo que acaba de hacer.
Por esta razón, vuelvo a decir, es importante la formación constante de nuestra conciencia, tanto en valores espirituales como también valores humanos, valores ciudadanos, que son tan indispensables, como decía este gran santo San Francisco de Sales, ¿verdad? Que debemos de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos también. Entonces, el dolor de los pecados es el arrepentirse de haber pecado y haber ofendido a Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, la Iglesia en el numeral 1454 del Catecismo nos habla que el arrepentimiento es cierto aborrecimiento al pecado cometido, detestar el pecado y experimentar un dolor en el alma, en el corazón, internamente, por haber cometido la falta. Ese arrepentimiento de no haber querido hacer lo que hicimos, no haber querido decir lo que decimos, no haber querido actuar como actuamos. Entonces, este es el dolor de los pecados, el arrepentimiento, que es ese pesar por lo que hicimos o incluso un pesar por lo que no hicimos. Recordemos que de los pecados hay pecados de pensamiento, de palabras, de obras y también de omisión. Entonces, eso es el arrepentimiento. El dolor por los pecados es el arrepentimiento por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dejé de hacer o por lo que no dije o por lo que dejé de hacer. No solamente por el daño que causé o por el bien que no hice con mi omisión, sino porque este también me ha llevado a romper mi relación con Dios. Y acá vamos con esto, el pecado, algunas personas piensan que el pecado es enojar a Dios y que ese es lo más grave del pecado, o cuando hablamos de arrepentimiento, porque Dios se enojó y nos va a castigar, pero no es así. El problema y el grave daño que nos causa el pecado no solamente es separarme con mi prójimo, sino que también me separa, me distancia también de Dios. Aparte de que me hace daño a mí mismo y que hace que tal vez rompa mi relación con mi prójimo, también el pecado hace que nosotros rompamos relación con Dios, que nos distanciemos de Él. Y esa es la gran tristeza de estar en pecado o vivir en pecado constante y no tomar conciencia de ello. Por eso, el dolor mismo, nosotros necesitamos preguntarnos si realmente hay en nosotros arrepentimiento al cometer alguna falta. Recordemos entonces que el arrepentimiento es un dolor del alma. No estamos hablando de un dolor físico, aunque algunos psiquiatras, psicólogos, hablan de que el padecimiento moral, emocional o incluso espiritual puede equipararse al dolor físico, ¿verdad? En intensidad, al igual que nos puede hacer sufrir un golpe, pues se han hecho ciertos estudios de que el dolor interno, el dolor emocional por una herida, por algo que estamos padeciendo, puede ser muy, pero muy equiparado. Y vuelvo a repetir, el magisterio de la Iglesia, según Dessinger, nos dice que el arrepentimiento es dolor del alma. Aquí vamos a dejar esto. El arrepentimiento es un dolor del alma, por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dije, por lo que no dije, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahora bien, la Iglesia nos enseña que el arrepentimiento es indispensable para que se dé la gracia del sacramento de la confesión. Porque, ¿cómo va a ser posible que yo vaya a buscar el sacramento de la confesión, pero no siento arrepentimiento en mi alma, dolor en el alma por lo que hice? Por eso es que la Iglesia nos habla que es indispensable. Y esto lo decía Antonio Royo Marín en la Teología de la Salvación, que es indispensable sentir arrepentimiento, dolor en el alma, para que entonces la gracia fluya en nosotros, para que esa gracia de perdón, esa gracia de liberación de la culpa, esa gracia de sanidad fluya en nuestro ser. Ahora bien,
por decirlo así, en palabras sencillas, existen dos clases de dolor del alma por el pecado, dos clases de arrepentimiento, si podríamos decirlo así, y está la contrición perfecta y la contrición imperfecta. Veamos, para empezar, ¿qué es eso de la contrición perfecta? Bueno, es un pesar sobrenatural del pecado por amor a Dios, por ser Él tan bueno, porque es mi Padre que tanto me ama, porque Él no merece ser ofendido. En el Catecismo, en el numeral 1452, nos dice que la contrición es un dolor perfecto, no por el pecado que cometí, no por el miedo al castigo que éste me puede traer, sino que en primera instancia me duele porque he hecho entristecer el corazón de Dios. Me duele porque le he fallado a mi Padre que me ama. La contrición perfecta es ese dolor en nuestro corazón por lo que hicimos, por haber dañado, herido, entristecido el corazón de mi Padre que me ama tanto, un Dios tan bueno, un Dios que estuvo dispuesto a derramar su sangre por mí. Esa nos dice y nos enseña la Iglesia, y de hecho así es, la contrición perfecta, en palabras sencillas, que a uno le duele el alma por el amor hacia Dios, porque lo ofendí, porque le quedé mal, porque Él se entristeció seguramente con mi actitud. Ahora bien, la contrición perfecta es tan perfecta que nos atrae el perdón de Dios aun cuando no nos confesemos en ese preciso instante. Cuando hay un arrepentimiento de verdad por no solo el daño que hicimos, sino por amor a Dios, y pedimos perdón con palabras personales, con palabras muy propias, con palabras espontáneas hacia nuestro Señor, Él nos perdona. Ahí, en ese momento, aunque después vayamos a buscar el sacramento, que es innecesario, ahí viene y desciende la gracia. Y quiero leer lo que dice San Lucas, capítulo número 18, del versículo 9 en adelante. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acá Jesús es muy claro, y aquí nos está hablando de la contrición perfecta, del arrepentimiento sincero, desde lo profundo del corazón, por haberle fallado a Dios y por el daño que causamos. Acá Jesús nos dice claramente: les aseguro, dice Jesús, que el cobrador de impuestos regresó a su casa ya justificado, porque nos enseña la Iglesia, cuando hay un arrepentimiento de corazón, una contrición perfecta, y pedimos perdón, en ese momento la gracia fluye, en ese momento la sangre de Jesús desciende sobre ti, en ese preciso instante viene el poder de Dios a limpiar tu conciencia, a limpiar tu corazón, aunque luego busques el sacramento. El Evangelio es claro y Jesús lo dice claramente: ahí quedamos nosotros justificados. Ahora bien, nosotros también vamos a necesitar, por supuesto, buscar el sacramento de la confesión, pero quisiera compartir algo particular, porque también está lo que se le llama los 3 actos de voluntad necesarios
que tiene que componer la contrición. El Concilio de Trento nos dice que la contrición es un intenso dolor y detestación del pecado cometido con el propósito de no pecar en adelante. En todo tiempo ha sido necesario este movimiento del alma, de la contrición, para alcanzar el perdón de los pecados. O sea, el arrepentimiento, el dolor en el alma, la contrición, no puede ser suplida por algo más, no puede ser suplida por una justificación, así como decía Jesús por el fariseo: Señor, aquí estoy, soy pecador, pero no tanto como ese cobrador de impuestos. Cuando nosotros vamos al sacramento, y vamos a hablar de eso en otro programa, pero cuando nosotros vamos a la confesión y empezamos a decirle al Padre primero las justificaciones de mi acto, no hay una contrición ahí sincera o completa o perfecta, porque entonces yo estoy haciendo lo que hace el fariseo. Padre, me vengo a confesar porque fíjese que en tal fecha, fulano de tal, vivíamos juntos y se pasó esto, y entonces me dijo tal cosa y me hizo esta otra, entonces yo hice esto. Primero estoy justificando lo que hice. Estoy tratando de minimizar mis hechos, mis actos, y esto no es una contrición perfecta, no es una contrición que venga limpia, por decirlo así, pura. Estoy tratando de minimizar y de justificar lo que dije, lo que hice, lo que no hice. Entonces, por eso la Iglesia nos dice que los 3 actos de voluntad necesarios que componen la contrición perfecta son el dolor del alma, el aborrecimiento del pecado y el propósito de enmienda. Estos 3 elementos componen la contrición perfecta. Lo repito: el dolor del alma, el aborrecimiento del pecado y el propósito de enmienda. Son los 3 componentes de una contrición como tal. Y las propiedades de la contrición tienen que ser de la siguiente manera. La contrición tiene que ser interna y externa, ¿sí? Nos dice acá que el publicano, el cobrador de impuestos, estaba con la cabeza hacia abajo, con la mirada que ni siquiera se atrevía a alzar su mirada hacia el templo, y se daba golpes en el pecho diciendo: piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. Estos son gestos externos que nos están mostrando algo que está pasando en nuestro interior. Definitivamente no podemos caer en hipocresía, ¿verdad? Como Jesús decía: cuando tú ayunes, lávate la cara, ¿verdad? Para que nadie note que estés ayunando. Esto es así. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Esto es así, pero cuando estamos hablando de la contrición y hay un arrepentimiento en el corazón, sí, hay un arrepentimiento interno, una expresión interna, pero también hay expresiones externas, como la de irnos a confesar y por ende también tratar de enmendar el daño que se causó. Son hechos externos. Número 2, la contrición también tiene esa propiedad que es sobrenatural. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él no permite que nos hundamos en la dureza del corazón. Cuando tú te abres a la gracia, dejas que la luz penetre tu alma, esa luz y esa gracia no va a permitir que te endurezcas y que seas insensible a lo que estás haciendo. Esto es valioso y es hermoso, porque cuando nosotros le decimos a Jesús: entra a mi vida, Él mismo nos rescata y nos ayuda a no endurecer el corazón hacia Él. Y por lo tanto, también la contrición es una gracia que hay que pedirle a Dios, porque también es una gracia sobrenatural. Número 4 es universal. Esto quiere decir que el dolor por el pecado debe ser por todos los pecados, no solo por uno en particular. Bueno, este sí me duele porque es más grave. Este sí me duele porque me cambió la vida y qué gran daño el que hice, y aquí sí me pasé. Pero por una mentirilla que dije, pues no siento, sí fue una mentirilla, pero no siento tanto dolor, no. Ese arrepentimiento, ese dolor en el alma debe ser universal por cualquier falta que nosotros estemos cometiendo. Y número 4, la máxima de la contrición perfecta, o sea, al decir la máxima quiero decir como el lema o el eslogan de la contrición es:
antes morir que pecar. Debe ser esa que ya viene el Espíritu Santo y lo pone en ti. Preferible morir antes que ofender a Dios. Los santos caminaban con esta máxima, vivían con este lema, vivían con este eslogan, si lo ponemos en palabras más actuales, y lo grababan en su mente y en su corazón, antes morir que ofender a Dios. Uno de los grandes mártires que más cercanos de nuestro tiempo, que me conmueve muchísimo su testimonio, es Joselito, más conocido como Joselito, este niño de 12 años que fue martirizado en tiempo de las cristiadas en México. Impresionante este niño, y su frase más conocida es: nunca fue más fácil ganarse el cielo como ahora. Con una convicción en su interior, con una convicción que definitivamente ya fue una gracia también sobrenatural. El martirio es una gracia también recibida por Dios, recibir ese valor de recibir el martirio, pero este niño decía: nunca ha sido más fácil ganarse el cielo como ahora. Y le incitó a sus padres que también fueran fuertes y valientes. Todo lo contrario, su madre le suplicaba que renegara de Cristo para que no lo mataran, pero él permaneció firme hasta el último momento. Así que esta es la máxima o el eslogan de la contrición: antes morir que pecar, ¿verdad? Y si nosotros caminamos así, pues creo que vamos a caer en menos faltas, pero sobre todo nuestra conciencia va a estar más despierta, va a estar más abierta al espíritu, más sensible. Vamos a ir saliendo de esa pereza espiritual, de ese embotamiento espiritual que nos tiene a veces adormecidos por todo lo que nos rodea. Ahora bien, el acto de contrición perfecta se hace rezando el Señor mío Jesucristo, y eso lo vamos a ver de último. Solo quiero terminar con lo que es la contrición perfecta. Hay otro arrepentimiento. Recuerden que dijimos al inicio del programa que habían dos clases de arrepentimiento: la contrición perfecta y la atrición. La atrición es un pesar por el pecado cometido, pero por miedo al castigo que venga. Mira qué diferencia, ¿sí? Entonces, la atrición, que es esa contrición imperfecta, es el miedo, o sea, es el pesar por lo que hice, sí, pero solo por el castigo que voy a recibir o por las consecuencias que me van a venir a causa de lo que hice. La Iglesia nos dice que Dios en su infinita misericordia acepta este primer movimiento del alma, ¿sí?, de arrepentirse o de sentirse mal por lo que ha hecho, aunque sea por temor al infierno, a la condenación o a lo que viene, porque decía San Agustín, pues por ahí el Señor también viene a dar esa contrición perfecta, ¿sí?, que sí se recibe, que Dios la ve y que la puede perfeccionar, pero ya dijimos que lo que perfecto es amar al Señor y que por eso nos duela. Ahora bien, el Señor mío Jesucristo es una oración muy conocida como el acto de contrición, así se le conoce a esta oración. Regularmente los sacerdotes nos dicen que recemos el acto de contrición cuando nos van a dar la absolución por nuestros pecados. Y si usted no se la sabe, entonces el sacerdote dice: si no te la sabes, pues simplemente pide perdón al Señor ahí con tus propias palabras. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros el acto de contrición perfecta? Es una oración que ya está establecida, está hecha, es muy hermosa, y claro que tú puedes decir con tus propias palabras, pedirle perdón al Señor. Pero qué hermosa es esta oración: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bondad infinita y que te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón el haberte ofendido, no solo porque con mis pecados he merecido las penas del infierno, sino que con ellos he ofendido a un Dios tan bueno como tú. Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no volver a pecar más, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Confío en tu infinita misericordia, que me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Este es el acto de contrición que se hace después de la confesión, y así que está ahí para que tú la puedas aprender y recitar. Así que ahí donde estás, simplemente en esta hora juntos oramos. Padre, gracias porque perdonas nuestras faltas,
aun cuando todavía no tenemos la oración en nuestros labios, pero ya está la intención de arrepentimiento. Gracias por derramar tu sangre, Señor, sobre cada uno de nosotros, que es la que lava nuestra conciencia, que nos libra de las obras que llevan a la muerte. Concédenos, Señor, la gracia de la contrición perfecta, del arrepentimiento de nuestra alma por haberte ofendido y con la enmienda de poder cambiar y, por supuesto, Señor, de agradarte más. María Santísima, intercede por nosotros. Santo Padre San José, pide por nosotros también. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté en tu corazón y, por supuesto, recuerda que en el próximo programa estaremos compartiendo el propósito de enmienda. Dios te bendice.